Bienvenidos a la Semana de Conciencia Sonora en Entornos Educativos. Hoy miramos al interior y es que muchas veces el interior es mucho más ruidoso incluso que el exterior. Y para ello tengo el inmenso placer y el gran lujo de estar acompañada de Karma Tenpa. Él es monje budista, estudioso incansable de la tradición espiritual, pero también de la ciencia contemporánea, porque cada vez hoy en día está más claro que lo uno está relacionadísimo con lo otro. Es fundador y gestor de la ONG Creciendo en Nepal, con la que acompaña a 30 niños, chavales y adolescentes de Katmandú a lo largo de todo su proceso de educación y de desarrollo personal. Y además es especialista en el acompañamiento en la vida, pero también en el proceso de la muerte, para hacerlo desde una visión cargada de sabiduría, de paz, de comprensión y de compasión. Yo desde luego, desde la primera vez que le escuché hablar, eh, me cautivó. Así que es un auténtico lujo tenerte hoy aquí en la Semana de Conciencia Sonora en Entornos Educativos. Bienvenido, Karma Tempa. Muchísimas gracias Isabel. Yo también me siento reconfortado de estar compartiendo este espacio contigo y con quienes ya nos están viendo y escuchando. Reconfortado y honrado, ambas cosas. Así que muchas gracias por la invitación. Como decía antes, cuánto ruido hay en el interior, ¿verdad? Muchas veces. Ah, Sí, sí, sí. A mí me gusta hablar del yo, ¿sí? Que es un elemento tan presente en todas las tradiciones contemplativas, en la psicología, en las ciencias contemporáneas, como bien señalabas, como el pequeño Juan, ¿sí? Como el Little John. Y Little John es bastante, el pequeño Juan es bastante inquieto, ¿sí? O la pequeña Juana, ¿sí? Es bastante, son inquietos, ¿sí? Y levantan polvo, hacen ruido, pero son buenos chicos, ¿no? me Eh, encanta esa sí, mirada, son buenos chicos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pequeños charlatanes? puedes reeducarlos. Podríamos utilizar esta metáfora de reeducarlos. Y el silencio es una de las herramientas pedagógicas, amorosas, atencionales, compasivas, que mejor se presta para esa reeducación. Podría ir dejando la idea de reeducación a la palabra porque pareciera que hay como una imposición, unas reglas a seguir. Vamos a decir, darles espacio, darles la bienvenida. Mira, vamos a utilizar esta idea mejor. A estos chicos revoltosos vamos a darle la bienvenida porque habitualmente tendemos a agotarnos con nuestros propios movimientos mentales. Podríamos recordar estas tres ideas de distintos tiempos históricos y personalidades, pero que refieren lo mismo. El Buda hablaba que nuestra mente es como un mono ebrio sobre brasas ardiendo. Santa Teresa hablaba de la loca de la casa. Y las ciencias contemporáneas, pues lo que afirman es que el modo por defecto de la mente es la divagación. Así que encontramos un hilo conductor a lo largo del tiempo en esta observación de cómo es la naturaleza habitual de nuestra mente. Pero todos, tanto el recorrido histórico, institucional, espiritual como el contemporáneo, no lo señalan como un defecto. Ese es un elemento importantísimo, alejarnos de una mirada punitiva. No lo señalan como un defecto, sino que comenzamos con una realidad, con una constatación. Nuestra mente es inquieta, nuestra mente que es brillante para tantas cosas. Tenemos que estar agradecidos y además sorprendidos ante este enorme misterio de ser seres humanos. Es casi escalofriante cuando miras hacia atrás y ves el recorrido evolutivo de cientos de miles de millones de años que hacen que hoy tú y yo estemos conversando y de manera indirecta con tantísima otra gente. Es extraordinario. Ahora, esto tiene, como en un contrato, tiene una letra pequeña, ¿sí? Claro. Entonces, somos frágiles, somos vulnerables, nos sentimos ante un enorme misterio, no sabemos este misterio cómo nos interpela en cada rincón de nuestra vida y además nuestra mente tan agitada
por todo esto y por tantas otras cosas que no son conscientes. Así que darle el espacio para acabar con esta primera idea, dar este espacio, esta bienvenida desde el silencio, es la mejor ofrenda que le podemos hacer a estos dos buenos chicos, a estas dos buenas chicas. Qué bonita esa mirada desde la comprensión, desde el entender que el ser humano es así y darle ese espacio a todos esos pensamientos que muchas veces es verdad que tienes toda la razón, que a lo largo de toda la historia y prácticamente todas las culturas y filosofías se ha entendido que es la realidad de la mente humana, pero pasan los siglos y el humano sigue luchando contra ello y es precioso y es muy, muy pertinente continuamente volver a esa idea de asombrarnos, de agradecernos, ¿no? Todas esas palabras que estabas diciendo tan bonitas, porque, claro, como nos produce cierta incomodidad, como nos enfrenta a nuestra propia humanidad, pues Ujú, muchas veces se produce ese desequilibrio, ¿no? ujú. Que necesitamos compensar, que necesitamos cuidar. Y creo que el primer paso es esto que nos has resumido tú, que es cambiar esa mirada, volver a esa mirada que todos los grandes sabios de la humanidad nos han recordado de aceptación, de admiración e incluso de agradecimiento, ¿no? Por toda esa montaña rusa que pasa por nuestra mente. Y a partir de ahí, acercarnos, yo creo, a herramientas que nos ayuden a ese equilibrio, ¿no? Tú ya Ujú. mencionabas el silencio, pero ¿qué importancia tiene realmente el intentar desde la comprensión y la aceptación buscar el equilibrio? Voy a empezar por por este último sustantivo, equilibrio, que me parece que lo define también al silencio de una manera magnífica. Y vamos a hacer un comentario que es eh, mm, casi una irreverencia hablar y definir el silencio porque te lo estás llevando por delante en cuanto lo quieres definir. Pero bien, aquí estamos compartiendo y dando estas siluetas y estos perfiles porque el silencio es inasible, es inefable y es experimentable fundamentalmente, es una experiencia. Y cuando hablamos de silencio no nos estamos refiriendo a la ausencia de sonido, sino ese silencio que es mayor que cualquier discurso, tanto el que mantenemos las personas entre sí, todos los estímulos que nos llegan desde el exterior, que a veces son irritantes, desafiantes, molestos, incómodos, como todo lo que proviene desde nuestro interior, que a veces también se expresa con esta incomodidad, esta irritación o esta interpelación. Darle la bienvenida desde el silencio, que ahí pueden haber distintas maneras de relacionarnos con el silencio. Con la más que estoy yo acostumbrado es con la práctica contemplativa, la práctica meditativa. Pero el hecho de haberla mencionado también me invita a decir que no es el único espacio. El espacio, en todo caso, sedente de la meditación es el lugar idóneo para la práctica, pero el lugar aún más idóneo o donde llevas esa experiencia es a la vida cotidiana, que no se trata de encontrar un silencio en el que nos aísla en un monasterio en lo lejano de la montaña o en medio de la nada, sino es una comunicación muy profunda, muy honesta y muy auténtica con uno, que se establece a partir de esa suerte de brecha consciente, vamos a llamarle silencio, en el que observas cuáles son todos los contenidos de tu mente y buscas ese equilibrio. El silencio, eso inasible, inefable, es el punto de apoyo, por paradójico que parezca, para el equilibrio, porque no hay ni un rechazo a unos comportamientos o contenidos, me corrijo, o contenidos mentales que nos pueden irritar, disgustar, ¿sí? Pero tampoco hay un aferramiento a un pensamiento porque lo entendemos agradable, bonito y sensible. Es una mirada que no es indiferente, que es ecuánime, es equilibrada, y las cosas comienzan a hablar de distintas maneras. Lo mismo de siempre. El silencio es ese diálogo que puedes mantener con las cosas de siempre, pero tal vez con una conversación distinta, metafóricamente. Esa conversación que mantienes con las cosas de siempre
tus choques con el mundo, los baches emocionales, los baches de la vida. La vida es compleja, es difícil, es dolorosa. Tiene espacios de amabilidad, de belleza, pero también tiene espacios que nos desafían y mucho. Entonces, buscar ese punto equilibrado con todo ese contenido que trata de relacionarnos y de relatarnos qué es lo que nos está sucediendo, es abrir ese espacio abierto, ecuánime, equilibrado, para ver si ese relato que nos traen Juan y Juana, ¿sí? Si ese relato que nos traen realmente se ajusta a lo que está sucediendo, qué relación hay en la manera en la que me gusta estar en el mundo, desde mi comportamiento emocional, mi comportamiento ético, mis preferencias, mis ideales, cómo puedo conjugar desde ese equilibrio la actividad, porque este es otro de los grandes mitos, que pareciera que el silencio es sinónimo de inactividad. Y en realidad el silencio está presente en nuestras conversaciones y en el frenesí de una ciudad y en el frenesí de nuestros días. Ese silencio es lo que nos permite comunicar de una forma distinta y entender realmente lo que nos están diciendo y cómo estamos con eso que nos están diciendo. Entonces, ese silencio no inhibe la actividad, ni la actividad se lleva por delante el silencio. Es una actitud más que el shh, ¿sí? Y el silencio como aislamiento, sino es, además es una mirada de corazón cuando estás con el otro. Estás tan atento desde ese silencio, estás tan interesado en lo que está diciendo el otro, que tu parecer en ese instante se diluye en el espacio, en el silencio. Puedes comunicar de forma cabal, auténtica y recibir lo que el otro está diciendo en sus propios términos. Sin duda luego está la interactuación, pero a veces es tan inmediato que mientras me estás hablando estoy pensando qué es lo que me parece a mí de lo que estás diciendo. Y otra vez sigo dialogando conmigo mismo. Entonces, desde ese silencio, pues es la idea de una comunicación honesta en la que no hay prevenciones, es una comunicación de corazón. Y luego vienen, pues, todo lo que hay que decidir en nuestro día a día, pero desde esa mirada mayor. Qué bonita ampliación hacia la mirada del silencio como un medio de comunicación, ¿no? Y además, qué cierta esa manera de entretejerse la comunicación que vas teniendo contigo mismo y la comunicación con el otro a través de la escucha activa, porque aquí tocamos otro tema muy importante, ¿no? Es como ese silencio que nos hace confrontarnos con cada una de las cosas que va sucediendo o que vamos escuchando o que vamos recibiendo, ¿no? Tanto del exterior como del interior, nos, nos permite estar presentes, nos hace presentes ante el mundo, ante nosotros mismos y ante los demás, ¿no? Es silencio, es como tú decías, mucho más que callarse, mucho más que aislarse, ¿no? Son tipos de silencio, pero me ha encantado la idea de que entendamos y que intentemos vivir ese silencio en lo cotidiano, ese silencio en nuestro día a día, ese silencio como una conversación honesta con nosotros. Pero claro, eso luego en el día a día realmente es difícil, ¿verdad? Y a mí me encantaría que podamos desgranar pequeñas maneras de llevar todo esto a la práctica, ¿no? Para hacerlo accesible a personas que estamos en constante movimiento, pero como bien decías, el movimiento no necesariamente anula el silencio. Ujú, Debemos intentar que puedan convivir, ¿no? Que el mundo ese tiene esa dualidad que muchas veces no es extrema, sino que está entrelazada. ¿Cómo podemos llevar esto de una manera más, más natural en nuestro día a día? ujú, ujú. Pues podríamos comenzar a mirarlo desde lo difícil, llevarlo a qué interesante o qué desafiante, tomarlo como un Cambio desafío. de mirada. Exacto, como un desafío amoroso hacia nosotros y un desafío amoroso para estar con los demás. Que a veces pareciera que los desafíos solo se limitan a triatlones y a pruebas gimnastas acrobáticas o cualquier otro tipo de desafío, pero vamos a hablar aquí de un desafío amoroso, porque implica una profunda observación hacia uno mismo y eso es un desafío,
porque habitualmente estamos muy en el afuera. Entonces, ese desafío es una mirada introspectiva, pero no como una suerte de aislamiento, de galvanizarnos en un compartimento estanco, sino curiosamente es una mirada interna, una mirada propia, pero en el centro del espacio, por poner esta figura de que no hay que estar aislado. Sin duda que habrá momentos, quienes practiquen mindfulness, quienes practiquen meditación, en mi caso los retiros de meses, pues son momentos ideales para la práctica, pero tienen una función. Cuando vas a una práctica, cuando vas a un retiro, no te estás aislando. En realidad ya estás comunicando con lo que en el futuro habrás de encontrarte. Ese es el sentido mayor del retiro, que a veces pareciera que solamente es como unas deliciosas vacaciones porque estás hasta aquí de todo el mundo, que también, pero, pero hay No, esa es sentido. la riqueza, ¿no?, que tiene el encontrarse Sí, con uno mismo, que va poniendo bálsamo en muchas áreas. Sí, estoy hasta las narices y me sí, aíslo, pero a la vez sí, estás tejiendo lo que dices, esas futuras relaciones sí, contigo mismo y los demás. sí, porque además le da, cuando nosotros nos vamos también, por jugar con esta idea, también le estamos dando espacio a los demás, que a veces están hasta las narices de nosotros. Ese es un gran punto. Entonces, todos nos beneficiamos estando quietecitos y en silencio un tiempo aparte. Y luego cuando nos volvamos a reencontrar por seguir jugando con la idea, pues va a estar todo mucho más limpio, porque nuestras inercias emocionales, y podríamos hablar desde las ciencias contemporáneas, los sesgos de confirmación, los sesgos de pertenencia, los sesgos cognitivos, etcétera, etcétera, hay una larga inercia emocional que cuesta detenerla y que se apodera de nosotros y de la relación que vamos teniendo con los demás. Y no hay un discurso fresco y novedoso, hay siempre una relación a algo que ha pasado anteriormente. Y hay, eso se filtra en ese momento presente y en un punto está bien que así sea, que esté presente lo que ha pasado porque tiene que ver con el momento y con el futuro, pero que no lo gobierne a tal punto de que el presente quede difuminado en un recuerdo tiránico y despótico de lo que ha pasado. Porque todos tenemos un mal día, por poner ejemplos simples, y podemos tener un punto agrio, pero luego volvemos a ser las buenas personas que somos. Este es uno de los grandes males o dificultades de nuestros tiempos contemporáneos. Lo difícil, ahora voy a la palabra difícil, que hace un ratito la intentaba cambiar, la dificultad que tenemos en reconocernos que somos buenas personas. Claro, es verdad. Es algo Eso que cuesta mucho y que además lo cuesta que tú dices mucho. viene condicionado por lo que pasa cada día y porque no damos ese tiempo para cambiar. Y quizá ahí entra en juego, ¿no?, el concepto y la mirada de la compasión en primer lugar hacia nosotros mismos, ¿no? Tal cual. El Buda decía, recuerda la bondad que hay en ti. Recuérdala y reconoce la bondad que hay en ti. Y el silencio introspectivo, el silencio interior, es ese recordatorio. Cuando nos dejamos adoptar por el silencio y vamos escuchando las conversaciones que tienen que ver, a veces llamo yo los viejos expedientes, esas cosas que una y otra vez vuelven y vuelven, también es verdad que vuelven para ser curadas. También hay que leerlas nuevamente porque hay muchas heridas de nuestro pasado, hay muchas situaciones complejas y difíciles, algunas que no habían emergido hasta hace unos pocos días y otras que vuelven porque están reclamando como un niño que se siente desprotegido en nuestra atención. Pero también puede ser un niño caprichoso que solo busca la atención para ser mirado. Entonces, el silencio nos da esa lucidez en el discernimiento, porque hay esa separación que no es aislamiento, sino que es esa luz de la sabiduría en el discernimiento que puede mirar las mismas cosas de siempre, por utilizar una frase ya traída a la conversación, pero con una mirada distinta. Entonces eso es esa experiencia la que podemos llevar luego al día a día. Y también podríamos hacer este juego. Cuando estamos en el ámbito rural, pues nos resulta más sencillo. Pero mira, voy a poner un ejercicio
que bien. tal vez os pueda... Es bastante complejo, es bastante complejo, ¿sí? Es estar tumbado bajo un árbol, Es ¿sí? verdad, es bastante complejo. Es bastante complejo. Tal como estamos ahora de acelerados, es bastante Sí, complejo. sí. Entonces, túmbate bajo un árbol y trata de mirar alternativamente las hojas y la luz que se cuela, el cielo que se cuela entre las hojas, como una idea de ir relacionándonos con la forma y con el espacio y cómo conviven naturalmente. Primero podemos ir entrenando con la forma y el espacio. Y luego esa experiencia la podemos llevar al sonido y al espacio. De tal forma que en donde quiera que estemos, podemos tener, el sonido nos llama mucho la atención, bien sea porque es parte de la conversación y tenemos que estar atentos al lenguaje. El sonido, me corrijo, sí, perdón, estoy diciéndolo bien. El sonido nos llama mucho la atención por todo lo que esto significa y transmite. Pero muchas veces nos distrae, nos irrita. Y cuando digo distracción, muchas veces nos distrae de nuestra bondad. Esa es la distracción mayor. Esa es la mayor de las distracciones. Nos distrae de nuestra naturaleza pura. Cometemos errores porque cuando decimos esto inmediatamente vienen las primeras planas de los periódicos con todos los dramas, que los hay y muchos. Pero al mismo tiempo, cientos de millones de personas en ese mismo instante están tratando de hacer lo mejor posible para sus vidas y para las vidas de los demás. No Entonces hay que podemos olvidarlo, tener, sí, se nos olvida continuamente, es verdad. sí, sí, podemos tener la atención en eso, pero vamos a completar el cuadro llevando la atención a una foto mayor. Entonces comenzamos tirados bajo un árbol, mirando alternativamente la forma y el espacio, y esa misma idea la podemos llevar a el sonido y el espacio. El sonido que es envuelto por el espacio, que nace del espacio, que nace del silencio, el sonido que se disuelve en el silencio. La música puede ser un bello entrenamiento. Un sonido que no sea melodioso, rítmico, que la mente comience a llevar el ritmo. ¿Eh? Me estoy recordando imágenes bellas de monjes zen en Japón que están con su flauta suribashi, creo que se llama, y están meditando en el centro de Tokio. Y están atentos, su atención está en el sonido. Entonces, sin necesidad de llevar este recurso, ni de tumbarnos bajo un semáforo en la ciudad, pero sí que podemos ir entrenando cuando estamos hablándonos a nosotros y cuando estamos hablando entre nosotros. En esta misma conversación que estamos manteniendo, solo es posible porque hay silencio. El silencio es como esa matriz de donde emerge el sonido y a donde vuelve el sonido. Así que qué mejor que engendrarlo desde el amor y recibirlo otra vez cuando vuelve con amor. ¿Y cómo vamos a devolver el sonido que viene de los demás? ¿Cómo lo podemos mejorar y devolver? Incluso las conversaciones agrias y difíciles. El silencio también nos puede plantear cuántas conversaciones difíciles estás dispuesto a llevar hoy. Ese es también como otro de los grandes desafíos, porque las va a haber. Desde el simple roce porque alguien no ocupó tu aparcamiento o se adelantó en la fila del pan, que yo lo llevo fatal eso, que se adelanten en la fila del pan. Entonces, siempre va a haber roces. Pero ese silencio, cuando acoges esa reactividad emocional en ese silencio, pues hay como un acunarlo y lo devuelves de una manera más relajada, más tranquila, que puede ser silencio, una mirada que reconoce la dificultad del otro, que reconoce, incorpora su torpeza, pero que también está reconociendo que hay una humanidad, esto que también nombrabas hoy, que hay una humanidad en común, una humanidad compartida. Y ese reconocimiento es el mejor regalo que nos podemos ofrecer los seres humanos entre sí, reconocernos que compartimos una comunidad con todo lo que eso implica. Entonces, cerrando esta idea de entrenarnos, y voy a volver a esta frase que dice, no sé si es así, que el virtuosismo en los músicos radica en el manejo del silencio más que en la habilidad ejecutoria del instrumento. Así que también en este hablabas de la escucha activa y ese es un ejemplo precioso del silencio. Esta idea de en vez de interrumpirnos como en nuestras sobremesas, pues dar espacio.
dar espacio para que el otro acabe. Y desde el silencio también emerge el interrogante que tiende a la comunicación. Esto es lo que he escuchado, esto es lo que entiendo, esto es lo que me has querido decir. En vez de, pues, sentenciar que las cosas son de una u otra manera. Yo creo que todo eso es lo que puede engendrar, lo que puede, no, lo que engendra cuando nos entrenamos en el silencio. Cuántas pistas y cuánta reflexión importante. Y qué bonita esa visión del silencio como la pausa para reflexionar lo que viene después, como la pausa, como literalmente decías tú, para coger la reactividad emocional, acunarla, me ha encantado ese concepto, y devolverla de una manera distinta, catalizada y transformada, ¿no? Por esa mirada, sabiendo que somos humanos, pero que en el fondo pues, hay buena intención o bondad dentro de nosotros. Y Ujú. a mí esto me sugiere que es algo que siempre hemos reflexionado, ¿no? En este contexto, que claro, esa manera de entender el silencio, esa manera de silencio como pausa para ver cómo vamos a reaccionar respecto al mundo y de todo lo que ocurre, va ligada con dos conceptos muy importantes y que creo que lo potencian, o en realidad con uno y sus derivados, ¿no? Que es el tiempo, es cómo nos tomamos ese tiempo, cómo vivimos desde una lentitud mayor a la que a veces nos lleva la vida para poder transitar y vivir esas emociones y gestionarlas de la manera más adecuada, ¿no? Para conservar y recordar y volver a esa mirada pues más compasiva y más llena de amor, ¿no? Que propones. Y creo que el silencio tiene que ver mucho con eso, con la gestión de los tiempos y la lentitud. ¿Puede ser así? Sí, coincido totalmente contigo. Sí, sí. Y los tiempos son más allá, va más allá del tic-tac del reloj, ¿no? Son los tiempos del corazón, son los tiempos de amar. Siempre es un tiempo de amar. Y podríamos explorar esto que es amar, que en general lo relacionamos con algunos tipos de amores. Estos días estaba leyendo, creo recordar bien el nombre de la autora, Bell Hooks, su libro Todo sobre el amor. He leído unas pocas páginas, pero me quedo con esta idea y la traigo a la conversación, la de amar y cuidar. Que en general nos ofrecemos mucho cuidado, pero no siempre va acompañado del amor. Que el cuidado puede ser muy eficiente y no solo, bueno, esto, que el cuidado puede ser muy eficiente, el cuidado que ofrecemos a nuestros mayores, el cuidado que ofrecemos a quienes nos suceden en la vida, el cuidado que nos ofrecemos como una expresión de amabilidad, eh, pero a veces no está presente el amor en ese Es verdad. cuidado. Entonces, esto es así como hay un tic-tac en el tiempo, en el reloj, ¿sí? Cuidado y amor son los latidos de nuestro corazón. Ese es el tic-tac que va marcando nuestros tiempos. Ese es, ¿no?, el tiempo. Y ese es un tiempo que nos lleva a la plenitud de la expresión del aquí y ahora, que ha perdido casi brillo por un uso casi publicitario de Total. la... Y hay como una tendencia del aquí y ahora, hedonista, que me encantan los helados, me encantan los atardeceres, me encantan las risas, que yo también tengo la complicidad con el hedonismo. Pero esas son porciones menores en la vida. Incluso sería una vida, simplemente fijándonos en lo hedonista, una vida pobre y una vida muy angustiante, solamente estar viviéndola si es que hay placer sensorial y placer hedonista. Entonces, volviendo a esta idea de nuestros tiempos amorosos, de cómo vamos a estar con eso que nos está pasando en ese aquí y ahora, que no siempre es tan agradable como la frase acuñada del aquí y ahora se ha apoderado de la idea y nos la representa en el momento ideal, con la persona ideal, en la situación ideal, y eso ocurre muy pocas veces. En general siempre nos encontramos casi como trasplantados en el tiempo. No siempre vamos a estar con las personas, estamos con una variedad de personas, en definitiva.
que el aquí y ahora es estar con nosotros cuando en una encrucijada nos encontramos con la enfermedad, cuando la salud va declinando por una cuesta hacia la muerte, cuando vamos sabiendo que en este encuentro ya nos estamos despidiendo. Eso es parte del aquí y ahora. Esa es parte, ya que hablamos de tiempo, de ese tiempo de ser vivido. No es un tiempo crono, sino es un tiempo kairos. Ya no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo de amor. Y el amor es mayor que cualquier dificultad. Por eso otro de los desafíos del silencio es ama tus fracasos, ama tus contradicciones, ama tu ira, ama tu orgullo, ama tus celos, ama tu envidia, pero no el amor en el sentido de ser condescendientes y de aprobarlos y de justificarlos, sino desde ese tiempo amoroso poder establecer una auténtica comunicación para preguntarnos y esperar en ese silencio que surja una profunda respuesta desde nuestro corazón. ¿Por qué a veces somos orgullosos? ¿Por qué a veces estamos celosos, envidiosos? ¿O por qué nos encontramos tan desconcertados cuando la vida nos interpela? Que es tan humano. Todo esto que estamos diciendo es parte de nuestra humanidad. Entonces, ¿qué mejor que alumbrar con ese tic-tac de ese tiempo todas nuestras historias que antes o después van llegando a nuestras vidas? Porque si amamos nuestro fracaso, pues nos estaremos alejando de esa presión tan competitiva y comparativa de nuestras vidas urbanas y de nuestras vidas laborales, incluso de las afectivas y de las sociales. Que no pasa nada si fracasamos. Hay veces que sí, lo entiendo, hay pérdidas de dinero, de trabajo, pero también a veces se resquebraja nuestro orgullo de que querernos infalibles, todopoderosos. Entonces hay un toque de humildad que se expresa en ese amar nuestro fracaso, porque no estás diciendo, por ahí no, va a haber que ir por otro sitio. ¿Sí? Cambio de Entonces, planes. ¿eh? Cambio de planes. Cambio de planes, no es ni más que ni más ni menos que eso, es cambio de planes. Entonces también si uno ama nuestras imperfecciones o nuestras contradicciones, podemos alejarnos de la tinaría de que hay que ser perfecto, que hay que ser espléndido, hay que estar en tiempos productivos y pasar del tiempo productivo al tiempo amoroso. Y esa transición la hace el silencio, esa transición temporal del estar haciendo al modo ser, es cuando transitamos en ese espacio y en esos nuevos tiempos. De presencia, hace unos momentos hablabas de presencia, y es tan bella esa palabra por todo lo que implica esa estar presente, como estar además disponible para nosotros mismos, una leal amistad, con todo lo que nos ocurra, incluso cuando no nos gustamos, cuando nos irritamos a nosotros mismos. Esa presencia nos permite descansar de nosotros mismos. Mira si no es una ayuda. Desde Tomarnos luego. unas pequeñas vacaciones de nosotros mismos. Desde luego, lo que pasa es que luego la práctica, realmente cuando nos caemos mal, es la más difícil, es la más desafiante, ¿no? Y por eso creo que por eso es tan importante que trabajemos, ¿no? Porque al final yo pienso, bueno, o que entrenemos, ¿no? Yo creo Mm, que todo este hábito de volver a nosotros mismos, de parar, de mirarnos de otra manera, de darnos el tiempo y el espacio, lo que va haciendo es que estemos mejor entrenados, ¿no? Para esos momentos de dificultad en los que, como hablamos, no nos caemos tan bien, o no nos cae tan bien el de la fila del pan, y mm, podamos tener como más activo, ¿no? Ese recurso o más cercano, ¿no? En nuestras respuestas inmediatas. mm, Y, y quería preguntarte por qué, aquí que tenemos un público, ¿no? Que son educadores, mm, ¿por qué ellos como educadores, como personas que están expuestas continuamente a otras, pero que además son modelos, eh, es importante, ¿no? Que den espacio a estos pensamientos, que den espacio a estas prácticas y que puedan transmitirlas también a los peques, ¿no? O no tan peques mm, que tienen como en su día a día, ¿no? Como espectadores de mm, su realidad de ellos mismos. mm. Ah, para mí es imprescindible, creo que es imprescindible, creo no, estoy convencido que es imprescindible en tantos espacios y en los educadores la práctica del silencio. Y no necesariamente, porque no siempre hay posibilidad de hacerlo mientras estás en tu función
de instructor, de profesor, de educador, de docente, pero es tan balsámico el silencio que podríamos tener ese bálsamo para recuperarnos de la complejidad de nuestros días, porque no solo intervienen tantos otros aspectos en nuestros trabajos, no solo el de nuestra función como tal, el estar en una comunidad de trabajo, con las fricciones que en ello hay, las condiciones laborales, las presiones. Estamos comunicando todo el tiempo, no solo con los pequeños, sino con todo un contexto que interactúa, que se interpenetra, que está continuamente comunicándose, y todo eso puede haber un momento que nos abrume, sin duda que nos abruma. Recuperarnos a nosotros mismos desde el silencio puede ser en un paseo llegando a casa, en casa mismo, teniendo un espacio simplemente para dedicarnos a estar a solas con nosotros, estar a solas con nosotras. La soledad no como aislamiento, sino como recepción. Esa soledad silenciosa que nos abriga si estamos destemplados, que nos refresca si estamos acalorados. Esa soledad silenciosa que nos permite comunicar desde ese silencio con todo lo que nos ha ocurrido y trae eso que es fresco y novedoso, porque mañana va a pasar algo parecido y pasado va a pasar algo parecido y va a pasar algo parecido, y va a pasar algo parecido, y seguirán pasando cosas parecidas, porque más o menos siempre nos pasan cosas parecidas. Que el silencio también nos puede decir, tranquilízate, porque nunca las cosas estarán en orden. Pero en todo caso lo que puede haber es una disposición para trabajar con ese desorden. Porque nunca va a estar todo absolutamente guardadito. Los calcetines en el cajón nunca siempre están perfectamente acomodados y siempre hay un calcetín suelto que no sabes cómo ha llegado al cajón y qué ha sido de la vida del otro pobre calcetín. Pobrecito, ¿a dónde andará? Entonces, pues nunca todo va a estar en orden. Y eso trae mucho alivio y no es una idea de claudicación, sino que por el contrario, revitaliza nuestra idea partiendo de que no vamos a llegar a una meta en sí, sino que todo el camino es lo interesante. De tal manera que cuando estemos con los peques al día siguiente, más que a ello darles indicaciones, yo no tengo mucha, voy a ser muy cauteloso, porque no tengo mucha experiencia o casi nada como educador con pequeños. ¿No? Algunas veces he dado algo de atención plena a pequeños y lo he disfrutado, edades entre los 6 y los 9 años, y con ellos todo tan fácil la comunicación, tan espontánea, tan sencilla, que ya me gustaría otra vez estar, porque lo he disfrutado muchísimo. Y sí que hemos compartido algunos espacios de silencio que los educadores pueden ver cómo llevarlo, pero creo que otra de las maneras, creo no estoy convencido que otra de las maneras, y esto para los educadores, no os estoy diciendo nada nuevo, no os estoy revelando la fórmula del agua tibia, que es lo que tú decías, Isabel, la presencia, que se educa mucho siendo lo que uno quiere inculcar, siendo el espejo donde ellos se miren lo que pueden llegar a ser, siendo el espejo de cómo ellos pueden estar con ellos mismos. Entonces creo que allí está una de las claves, la manera en que nos movemos. El silencio también es movimiento, la manera en que miramos, la manera en que tocamos, ¿no? La manera en que recibimos, la manera en que nos despedimos. Está allí toda la práctica del silencio. Silencio, presencia. Esa creo que es la manera, porque los pequeños, esas pequeñas esponjas, vosotros lo sabéis mejor que yo, que no hay detalle que no pase desapercibido, de forma consciente o no, pero les estamos educando con nuestra manera de estar en el mundo todo el tiempo le estamos educando, en una dirección o en otra. Así que allí encontramos también una manera de expresarnos para poder acercarles a ellos hacia donde queremos, no llevarles, sino hacia donde queremos situarles, para que ellos decidan luego por sí mismos, aunque pequeños sean, decidan por sí mismos qué es lo que quieren ir haciendo con su tiempo. Importante, ¿no? Relacionarnos desde nuestra propia presencia y desde nuestra propia esencia, porque al final yo creo que ese es
prácticamente el único legado que dejamos, ¿no? Cómo Sí. impregnamos en cada una de las interacciones que tenemos, desde la cola del pan que hablábamos antes, hasta las conversaciones que puedan ser más profundas o los momentos más importantes de nuestra vida. Ujú. Qué viaje más increíble hemos hecho con el silencio, ¿no? Gracias a ti, que nos ha llevado desde el silencio que nos puede parecer más lejano en el día a día, en un retiro de meses, en algún lugar lejano, hasta el silencio cotidiano como bálsamo o como conversación con uno mismo. Es apasionante ir metiéndonos en esos recovecos del silencio, que es verdad que empezabas tú la conversación así diciendo que es paradójico hablar de él, porque hablamos de él y se destruye, pero claro, hablamos de él y se destruye solamente cuando entendemos el silencio como ausencia de ruido, pero cuando le damos todos esos matices y todos esos colores que nos has acompañado hoy a descubrir, nos damos cuenta que el silencio puede estar en todos los sitios o en ninguno, que puede estar en todas las relaciones o podemos olvidarlo completamente, ¿no? Y nos has invitado a que en este viaje a través de todos los silencios descubramos que puede estar en cada rincón, como bien decías, en el movimiento, en las relaciones, en las conversaciones con nosotros mismos, en, en lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Qué bonita esa imagen que nos decías, que nos da el refresco cuando tenemos calor o nos da el descanso cuando estamos cansados, porque creo que esa es la manera más bonita de mirar todo este tema, de todo este entorno que nos rodea del entorno sonoro y del silencio, como algo que podemos hacer nuestro y que podemos convertir en esencia y seña de nuestra presencia, como creo que hemos podido percibir hoy aquí en esta conversación maravillosa, viajando por los distintos silencios y visiones. Te agradezco de corazón eh, tu mirada bonita sobre este tema y la manera tan sabia y tan bonita de transmitirlo. Y antes de que nos despidamos, a mí me gustaría hacer un último viaje de tu mano y es hasta Katmandú, donde están esos chavales que sé que, que, que siguen esa música preciosa, ¿no? Que decías del tic-tac de nuestro corazón, de amor y cuidado, y que podemos amar y cuidar, ¿no? Aunque estemos lejos de ellos a través de Creciendo en Nepal. ¿Te Mm. apetece abrirnos un poquito la puerta? Sí, claro que sí, encantados. Ya todos soy bienvenidas y bienvenidos, claro que sí. Creciendo en Nepal es ese tic-tac, ¿sí? En cuestiones de tiempos, los dos tiempos, los cronológicos y el tiempo kairos, el tiempo de crecer, el tiempo de desplegar todo el enorme potencial que necesita de todo ese apoyo que es el que ofrecemos a todos los niños, a veces con mayor o menor criterio, con mayor o, menor, o más recursos. Pero la dependencia que tienen de pequeños es lo mismo en nuestro continente que en Nepal. Sentirse abrigados, protegidos, cuidados y además que cuenten con los recursos económicos para acceder a ellos mismos, que va más allá de la educación. Sin duda, leer y escribir, por resumirlo, no, pero toda la maravilla que da el conocimiento, pero también el crecimiento personal de saber que están un día y otro día y un día más en contacto con sus iguales, el intercambiar, el sentirse seguros, el sentirse iguales que los demás. Las niñas y los niños que vienen desde hogares, algunos desde aldeas muy remotas y que están en Katmandú, desde aldeas muy remotas de Nepal, que también por esta migración habitual económica, que Nepal es uno de los países más pobres del mundo y de economía fundamentalmente rural, que tienen que emigrar a la ciudad por cuestiones de supervivencia. Entonces hay como un trasplante, porque hay muchas etnias, muchos idiomas, hay como un trasplante que si no hay esa compañía de un adulto, que a veces sus padres se han marchado dejando el hogar, en algunos casos han muerto, en otros casos han sido sustituidos los padres por otras nuevas parejas, pero que no siempre han sido bien acogidos. Entonces hay allí una problemática y una de ellas es la falta de recursos para posibilitarles que accedan a la educación. Insisto, pero la educación no es simplemente el incorporar conocimiento, sino todo ese desarrollo psicológico, emocional,
que nos provee el día a día estar en contacto con adultos que nos cuidan, amor y cuidado, que nos dan conocimiento y el estar con otros iguales, el jugar, el compartir, el estar con otros. Hace 10 años, de manera muy modesta, es una asociación modesta. Hemos comenzado, somos un equipo muy pequeñito, hemos comenzado, algunos eran muy pequeños en aquel momento, y ahora ya algunos están estudiando, hay estudios terciarios, de formación profesional, turismo, y verles cómo han crecido en Nepal, en su sitio, en su cultura, pues nos llena de mucha satisfacción. Entonces, esta es la invitación. Un poco nuestro eslogan es ayúdanos a ayudarles, ¿no? Nos ayudas a ayudarles, porque lo que hacemos fundamentalmente desde aquí es generar recursos económicos para darle pues alimento, vestimenta, los colegios, la educación. En Nepal los colegios públicos son pocos y si los comparas con las instituciones privadas, que tampoco son de una excelencia como podríamos pensarla aquí, pues no son muy buenos. Así que la mayoría, y hay muy pocas plazas, la mayoría de nuestros niños están en colegios pagos. Entonces, bien, y nos pasa lo que en cualquier familia, a medida que crecen hay más gastos. Claro. Así que toda ayuda, pues fantástica. Mira, nuestra página web es Creciendo en Nepal, como si lo escribieras, pero simplemente sin espacios, creciendoennepal.org. Hay una cuenta Bizum, porque también en nuestro banco pues nos da esa posibilidad, además de que os enteréis, que participéis, que nos podáis ofrecer cómo podemos colaborar y generar actividades de aquí que generen recursos económicos y que miren también cómo habrán de hacerlo con amor y con cariño, porque aunque sea una foto, ellos están allí. Pues desde aquí abrimos la puerta a Creciendo en Nepal. Pondremos todos los enlaces y abrimos Hermoso. la puerta a través de esa comunicación que no tiene fronteras, que no tiene tiempo y que solamente comparte esa mirada de la educación, entendiendo que es mucho más que conocimiento, que es mucho más que solo aprender, es aprendernos con todos los sentidos y desde todos los puntos de vista. Y os invitamos a todos a abrir esa ventana hacia Nepal y colaborar para esos niños que están creciendo bien acompañados, que están creciendo con ese tic-tac del cuidado y el amor. Que nunca olvidemos que la música del silencio lleva esos dos componentes y ha sido una auténtica delicia este paseo de tu mano, Karma Tempa, de tus reflexiones y desde esa generosidad y desde esa mirada sabia, equilibrada y llena de amor y de cuidado. Un auténtico lujo haber podido charlar hoy contigo. Para mí también lo ha sido, Isabel, y no es una mera devolución de gentilezas y de educación. Hemos andado de la mano, estamos andando de la mano con quienes nos están escuchando y ha sido eso, un auténtico placer esta dinámica que hemos mantenido en una charla que me ha gustado mucho participar en ella. Te estoy muy agradecido. Un abrazo de corazón. Otro para ti. Ok.